Muy buenos días, nosotros vamos a hablar sobre las culturas y subculturas en los centros escolares. Las instituciones son parte de la sociedad y la cultura que los rodea, pero cada institución ha ido desarrollando su propia cultura. Y esta cultura se basa en la cultura nacional y la cultura local. Para esta cultura propiamente de cada institución se utiliza la expresión de cultura escolar, que se va creciendo a lo largo de la historia institucional y refleja las áreas socioeconómicas, políticas, culturales y que la rodean. La cultura de la escuela es un componente que permanece y dura, un sedimento que se ha ido formando a lo largo del tiempo y que no es sencillo cambiar o modificar. Hay que tomar en cuenta que esto es desde el primer momento en que la institución es creada. Para poder crearla también se crea esta cultura escolar y depende de la nacional y de la local. Para Viñao nos dice que cada escuela es diferente, que no hay dos escuelas, colegios, institutos de enseñanza secundaria, universidades o facultades exactamente iguales, aunque puedan establecer similitudes entre ellas. Y esto se debe al cambio que tiene cada una por la cultura local. Esto se refiere a la capacidad que tienen los miembros en el centro educativo de interpretar y reinterpretar su propia cultura escolar. Y bueno, yo les voy a hablar acerca de la cultura, primero partiendo de su definición. Entonces, la cultura se refiere a una dimensión profunda e implícita de la vida organizativa. Algunas características pueden ser palpables, pero no así su esencia. Esto quiere decir que hay cosas que sí se reflejan en la cultura concretamente y otras se llevan implícitas ya en la filosofía de la misma. Uno de los autores que menciona acerca de la cultura organizativa es Schein, que define como un patrón de supuestos básicos compartidos de que un grupo dado ha inventado para hacer frente a sus problemas de adaptación interna y de integración interna. Schein considera tres niveles de cultura, uno más profundos y abstractos, otros más superficiales y concretos. Los elementos que configuran la cultura organizativa son los artefactos, normas, valores y supuestos. Los artefactos se refieren a cómo los miembros de la organización construyen su ambiente, decoración del centro, distribución y uso de espacios, ambiente físico y documentos públicos. Las normas son la expresión de valores y creencias. Los valores son concepciones más o menos compartidas de una organización acerca de qué es deseable en ella. Esto le da un sentido de identidad y por lo tanto los valores manifiestos de la institución referente a los docentes que tienen la cultura, llevan a cabo la cultura organizativa. Los supuestos tácitos determinan cómo piensan, sienten, perciben los miembros del grupo u organización. A continuación vamos a hablar acerca de los factores que influyen en la cultura que va a desarrollar el centro educativo. El primero son los propósitos. En unos existe una visión o concepción más o menos compartida acerca de qué se pretende como organización. Sin embargo, en algunos las decisiones de estas se toman formalmente e individualmente. Segunda, la comunicación. En algunos casos la comunicación fluye de todas las direcciones y tiene poca distorsión, es decir, que puede llegar a todos los miembros de la comunidad educativa. Mientras que en otros la información se encapsula y solo llega a ciertos miembros del centro educativo. La tercera es la cooperación. Dentro de la cooperación, en algunos centros se potencia la cooperación en las decisiones escolares, mientras en otros la toma de decisiones importantes está focalizada a las posiciones de autoridad, más no a todos los miembros de la educación, del centro educativo. En cuanto al individualismo o la colaboración entre profesores, algunos simplemente se limitan a entender que a los niños se les tiene que enseñar simplemente lo que dice en el currículum, mientras que otros fomentan a la participación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. El siguiente es la relación profesor-alumno. Podemos encontrar diferencias en los centros en los que la relación de profesor-alumno se centra en entender cómo son los alumnos y cuáles son las formas apropiadas para enseñarles, mientras que otros se limitan simplemente a brindar la materia. Como conclusión, podemos observar que existen diferentes factores dentro de la cultura que se debe generar para el centro educativo, y esta es muy importante debido a que esta va a definir
y va a interpretar todos los objetivos y cómo se hacen las cosas dentro del centro educativo. Ahora les voy a hablar sobre la cultura y subcultura de los centros escolares. Dentro de los centros escolares existen varias culturas que están divididas en centros de primaria y centros de secundaria. En los centros de primaria, las culturas se reflejan como una cultura caracterizada por la importancia dada a la atención y al cuidado de los alumnos, y por el sentido de propiedad y control que mantienen los profesores con respecto a los niños y niñas que tienen a cargo en su aula. Es decir, que cada uno de los profesores se preocupa por lo que sus niños hacen dentro de sus aulas escolares y se encargan de su grupo. También algunos autores como Bennett y Hargreaves apuntan que los centros de primaria son organizaciones en las que suelen predominar la cultura profesional de individualismo. Esto está muy relacionado a lo explicado anteriormente, ya que los profesores de los centros de primaria solo trabajan con sus grupos de niños y no comparten ni realizan grupos cooperativos. También tenemos otro tipo de cultura que se encuentran en los centros de secundaria, que tienen rasgos diferentes a los centros de primaria, ya que en los centros de secundaria tienden a predominar la secularización y división de los estudiantes, es decir, que los estudiantes son agrupados por grupos de acuerdo a sus habilidades, pero esto causa varias preocupaciones dentro de los centros, ya que esta división y esta segregación de los alumnos produce que estos trabajen solo en pequeños grupos y no sociabilicen con los demás alumnos. También dentro de los centros de secundaria a la cultura se la conoce como cultura balcanizada, es decir, que los estudiantes trabajan en grupos pequeños de acuerdo a la segregación que fueron realizadas, y también los profesores trabajan de una forma individual, es decir, que solo se preocupan por la asignatura que están dictando, por los objetivos que tienen que cumplir y no realizan trabajos cooperativos. Los profesores dentro de los centros de secundaria trabajan de una manera individual y solo se enfocan a que los estudiantes cumplan los logros de aprendizaje en sus asignaturas. No existe una preocupación general para que esos logros se cumplan grupalmente en todas las asignaturas por las que cursan los estudiantes. También podemos decir que los institutos de secundaria tienden a presentar un menor acuerdo sobre las metas educativas de los centros de primaria, ya que los profesores tienden a verse como docentes de un departamento que de un centro educativo. Es decir, que los profesores solo se muestran como individuales y no hacen un trabajo cooperativo, es decir, son solo ellos en su asignatura o en sus áreas de las materias que imparten. En cambio, en los centros de primaria sí se establecen centros educativos porque los profesores sí hacen una planificación conjunta. Si es que existen varios paralelos de niños, ellos trabajan para que los objetivos se cumplan en todos los niños de su edad y no solo se preocupan en que exista un cumplimiento de los objetivos de solo los alumnos por los que ellos tienen a su cargo. Esas son las grandes diferencias de los tipos de cultura que existen en los centros escolares, tanto de primaria como de secundaria. Ahora les vamos a hablar sobre las subculturas en los centros escolares. Es muy conocido que la cultura de un centro escolar siempre se ha creído o ha considerado como una dimensión organizativa coherente, compacta y unívoca, que pretende o tiende a ser una armonía cultural. Sin embargo, ya viéndolo de un plano mucho más realista y objetivo, esto presenta contradicciones. La cultura de un centro escolar presenta contradicciones tanto en los valores, inconsistencias, manifestaciones diversas de sus miembros, culturas diferentes, experiencias variadas. Es así, por ejemplo, que Hargreaves en 1996 en uno de sus libros
Comenta que los conflictos, las diferencias y los desacuerdos son socialmente más significativos para los miembros que lo que puedan compartir. También puede existir una cultura dominante. Por ello, en las organizaciones escolares, dicho en otros términos, coexisten diversas subculturas. Es por ello que las subculturas no están necesariamente ligadas a la pertenencia formal o presencia física en el grupo, si bien pueden configurarse en torno a subunidades organizativas concretas como los departamentos. Ahora les hablaré sobre las subculturas de departamento. En centros de educación secundaria, dada su estructura departamentalizada, es donde más se da este tipo de subculturas. Los departamentos son límites fundamentales que forman subculturas distintas dentro de las escuelas. Esto lo afirma Siski en 1991. También es muy importante que les hable sobre los factores en la configuración de subculturas ligadas a los departamentos. El primero de ellos es la interacción que se produce en torno al departamento. La interacción que se produce en torno al departamento son contextos importantes de interacción que en los centros escolares pueden funcionar como microcontextos relacionales diferentes entre sí. En ellos, los profesores interaccionan habitualmente con colegas, con lo que comparten tareas o preocupaciones. Pueden compartir también una cierta filosofía pedagógica que los orienta en sus decisiones curriculares, operar o con determinadas normas. Otro factor muy importante es su base disciplinar. Su base disciplinar tiene que ver con que los profesores, al ser de materias o asignaturas concretas, suelen verse como especialistas y considerar que lo que enseñan es crucial para lo que necesitan saber los alumnos. Ellos mismos se identifican por materias, algo a lo que contribuye su propia formación inicial y que refuerza la organización departamental de los centros en los que desempeñan su formación y profesión. Con todo lo expuesto anteriormente, en cuanto a los factores, se concluye que se debe establecer muchos matices y consideraciones, no solo relativos a que los departamentos no lo son, en ningún caso, unidades organizativas aisladas del contexto más amplio del centro, del que forman parte, ni ajenas a las políticas educativas que afectan a toda la organización, sino también referidas a cómo la presencia en los institutos o subculturas departamentales, más o menos arraigadas, puedan dificultar el desarrollo de una cultura de centro orientada al desarrollo global del mismo. Como punto final y en resumen a todo lo que hemos expuesto, podemos decir que a lo largo de este capítulo hemos comentado algunas cuestiones genéricas relacionadas con la cultura organizativa, una dimensión implícita que no se puede observar directamente. Destacamos que se trata de una dimensión colectiva, ya que las normas, valores, supuestos se manifiestan simultáneamente por varios individuos, por una sola persona, pero no necesariamente unívoca. De ahí la presencia de subculturas en los centros. En la medida en que una organización o en grupos particulares de la misma se comparta una determinada cultura, esta orienta a las personas en sus decisiones sobre qué es importante o no, qué es apropiado o no, qué es aceptable o no, conformando así lo que podríamos denominar una teoría cotidiana que se refuerza constantemente por el propio funcionamiento de la organización. O si pensamos en subculturas, el del grupo. La cultura es de ese modo un elemento clave para la comunicación y coordinación en la organización. Si bien el que una cultura o subcultura ligue más o menos a los individuos que la compartan, no significa que esa ligación sea la más adecuada para el funcionamiento de la organización. Porque no importa solo el hecho de compartir creencias, valores, concepciones o convicciones, sino también cuáles son, sobre qué versan, qué propuestas pedagógicas anidan. Por tanto, es preciso preguntarse de qué cultura, de qué valores, de qué creencias, significados supuestos, compromisos estamos hablando,
cuáles se están intentando construir y promover en el centro o en el grupo, y cómo se traducen en el trabajo entre los docentes